Bueno, chicos, ya vimos cómo hacer la opción uno que funciona sin ningún inconveniente. Ahora vamos a ver la opción 2. La opción 2 dice que le pidamos al usuario una cadena, visualicemos la longitud de la cadena y luego creemos una cadena escrita en forma al revés. Entonces, miremos cómo lo podríamos hacer. Bueno, primero necesitamos una variable de tipo cadena que me permita almacenar la información que el usuario me introduce. ¿Listo? Entonces ya tenemos la variable, ya existe, entonces ya la podemos usar. Entonces vamos a decir al usuario, entonces aquí vamos a copiar parte del código que ya teníamos para no estarlo escribiendo tantas veces. Diríamos, introduce una cadena. Introduce una cadena, perfecto. Entonces, la variable eh, que se llama frase que acabamos de crear va a almacenar la información. Miren, ya automáticamente me dice que está equivocada porque hay un error de conversión de datos de cadena a entero, porque está capturando un dato de tipo entero, pero nosotros queremos capturar un dato de tipo cadena. Entonces aquí está. Vamos a capturar una cadena. ¿Listo? Bueno, el usuario introduce una cadena y vamos a capturar. ¿Qué necesitamos saber de esa cadena? Dice que necesitamos visualizar la longitud de la cadena. Entonces podríamos decir system.out.println, comillas dobles, la longitud de la cadena es, dos puntos, aquí vamos a poner frase, punto, ok, frase.length, ok, y aquí está frase.length, muy bien, la longitud de la cadena y punto y coma. Ok, dejemos aquí un espacito y ejecutemos este pedacito de código. A ver cómo va. Ok, vamos a ver qué opción vamos a escoger. La opción número 2. Y dice introduce una cadena. Saludemos. Hola. ¿Listo? Ok, ya saludamos y aquí nos debe decir cuánto es la longitud de la cadena. La longitud de la cadena es cuánto. Hola. Ok, pero acuérdense que las cadenas, aquí vamos a explicar esto un momentico. Hola nos dice que es 4, la longitud de las cadenas, sí. Si nosotros contamos cuántos caracteres tiene 1, 2, 3, 4. La longitud de la cadena es 4, pero sucede algo. Las cadenas son un tipo de dato donde cada carácter ocupa una posición dentro de una variable. Entonces aquí y en estas variables que son de tipo vector o de tipo lista, cada carácter ocupa una posición, pero la posición que inicia son la posición 0, que sería la posición donde está la H, después la posición 1, que es donde está la O, la posición 2, donde está la L, y la posición 3, donde está la A. O sea, si yo quiero obtener el valor de, supongamos, el carácter O, ¿sí? Yo tendría que ingresar a esta variable frase que tenemos aquí a la posición, ¿quién? 1. ¿Listo? ¿Qué sucede? ¿Por qué les digo esto? Porque confundimos la longitud con la cantidad de posiciones. La longitud es la cantidad de caracteres, si hay cuántos caracteres, 4, y en eso no tenemos ningún inconveniente, todos estamos totalmente de acuerdo en eso, pero cuando yo quiero ingresar a cada elemento de la frase, o sea, cada carácter, lo tengo que tener en cuenta siempre es por su posición, y la posición inicial siempre, siempre 0, y es el del carácter que se encuentra más hacia la izquierda. Entonces, el carácter O se encuentra en la frase que tengo en una posición que es la frase 0, la letra OH en la posición 0, la letra O en la posición 1, la letra L se encuentra en la posición 2 dentro de la frase y la letra 3, la letra A se encuentra en la posición 3. ¿Qué significa? Que si yo quiero ir a ingresarme a la posición 4, no hay ninguna posición 4 y me va a producir un error. ¿Ok? Entonces, longitud, la cantidad de elementos o caracteres que tiene una frase,
y la posición es su ubicación de cada uno de sus caracteres dentro de la frase. La primera posición es la posición 0 y ahí va aumentando de 1 a 1. Por tanto, si ustedes se dan cuenta, la última posición es igual a la longitud total menos 1. ¿Ok? La última posición del carácter dentro de una frase es la longitud menos 1. ¿Ok? ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque ahorita lo que vamos a hacer, nos dice ahí, es que escribamos esta frase al revés. Entonces la vamos a hacer utilizando esta característica. Entonces me dice, vamos a escribir esta frase al revés. Entonces vamos a crear un nuevo objeto de tipo string, lo vamos a llamar frase 1. ¿Listo? Bueno, frase 1, como es donde vamos a almacenar la nueva cadena, pues inicialicémosla en ¿quién? En vacío. Ok, ella inicialmente no va a tener nada y ahí es donde vamos a crear la cadena al revés. Listo, ¿qué tenemos que hacer ahora? Como la tengo que escribir al revés, lo ideal para mí es ubicarme en la última posición de esta frase, la última posición de esa frase, e ir copiando el carácter que hay en esa posición a la nueva cadena. Entonces yo me tendría que ubicar en la última posición de esa frase y esta última posición es el valor ¿quién? 3. ¿Listo? Ahí obtengo ese carácter. ¿Listo? Y lo almaceno en la variable frase 1. Luego, ¿qué tengo que hacer? Moverme a la ubicación inmediatamente anterior, o sea, a la ubicación 2. De ahí obtengo ese carácter y se lo añado a la frase que tenía antes. ¿Listo? Después me ubico en la anterior posición, o sea, ya no es la 2, sino es la 1, obtengo la O, la almaceno en la cadena que estoy creando y luego me voy a la posición 0, tomo ese carácter, que en este caso sería la H, y lo almaceno en esa cadena que estoy generando. Entonces miren que ahí ya lo que hice fue que escribí al revés en la cadena. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Se acuerdan que dijimos que yo podía utilizar la instrucción cíclica for, que por eso quiero que la vean aquí, donde yo empiece en un valor mayor y irlo disminuyendo hasta un valor menor, donde la variable de control tiene que ir bajando, en este caso, de uno en uno, y no lo pudimos hacer porque se trabó el workspace y se trabó también el internet y no les podía compartir. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Yo diría que vamos a crear una variable de control, que en este caso es i, que ya existe, donde i en este momento, ¿qué valor va a tomar? Debe empezar en el valor de la longitud de la cadena menos 1, porque me tengo que ubicar en la posición quién. Entonces sería en la frase, punto quién, punto length, aquí, menos 1. ¿Listo? Entonces, ahí empiezo mi valor. Entonces, ¿dónde está empezando I? I está empezando aquí, en 3. ¿Qué pasa con I? I tiene que ir disminuyendo de 3 a 2, de 2 a 1 y de 1 a 0. ¿Hasta dónde tiene que llegar I en su disminución? Hasta que llegue al valor de 0. Entonces, I tiene que ir disminuyendo mientras que I sea mayor o igual a ¿quién? A 0. ¿Listo? Empiezo en 3 y tengo que ir disminuyendo hasta que llegue a 0. Hasta que llegue a 0. Pero ¿qué pasa con el I? El I no va aumentando ahí. El I va es ¿qué? Disminuyendo. ¿Listo? Entonces, como el I va disminuyendo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo tenía la frase 1, y la voy a ir a la frase 1, la voy a ir acumulando, ¿sí? Teniendo en cuenta que los caracteres que yo vaya obteniendo ¿de quién? De la variable frase, ¿sí? Pero, ¿qué caracteres quiero yo obtener? El primer carácter que quiero yo obtener es el que se encuentra en la última posición. ¿Y en qué posición tengo almacenado eso? La I. El método que me permite a mí capturar los caracteres de una frase se llama char AT. ¿Sí ven aquí? El char AT me permite a mí capturar un carácter específico de una frase, donde este int index me estoy indicando exactamente en qué posición está el carácter que yo quiero que me capture. ¿Dónde quiero que me capture? ¿Qué carácter es ese que me está indicando esa posición? Me lo está indicando quién, la variable quién, y. ¿Listo? Entonces aquí
punto y coma. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es que a la frase 1, que inició en vacío, le voy a colocar el primer carácter que se encuentra en la frase en la posición I, que en la posición I es ¿quién? 3. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que yo voy a tener inicialmente? En la variable frase 1 voy a tener inicialmente ya A. ¿Listo? El ciclo da la vuelta, entonces ya ahí no vale 3, sino que vale ¿quién? 2. Entonces, ya tenía la A, ahora que yo voy a agregar, le voy a agregar la L. Doy la vuelta, ya I no vale 2, sino que vale ¿quién? 1. ¿Qué carácter yo voy a agregar? El que está en la posición 1. En la posición 1, ¿cuál está? La O. Doy la vuelta y va a tomar el valor de 0. ¿Es mayor o igual a 0? Sí, entonces en la posición T de 0 tengo el valor de H y se lo agrego a la variable frase 1. ¿Ok? Entonces doy la vuelta y ya iba a valer ¿cuánto? Menos 1. Menos 1 es mayor o igual que 0, ¿no? Sale del ciclo. Entonces ya yo tendría aquí la frase escrita en forma al revés. Entonces miremos a ver aquí, copiémosla, visualicemos, command C, command B. Entonces podemos ir la frase original, aquí, frase original, listo, y la frase al revés. Ejecutemos. El usuario va a escoger la opción ¿quién? 2. Nos dice introduce una cadena. Introduzcamos hola. Entonces veamos qué nos produce. Entonces, hola y la frase al revés. A, L, O, H. Volvamos a ejecutar. Escoger una opción. 2. Amigo. Veamos. La frase original es amigo. Pero ¿qué sucede aquí? Vuelve y sucede que no inicialicé la variable frase 1 al revés en vacío cada vez que inicia la ejecución de quién, del programa, de esa opción. ¿Por qué se los estoy mostrando? Porque eso es generalmente lo que ustedes hacen cuando están trabajando en ejercicios de este tipo. Se les olvida hacer y volver a inicializar las variables, entonces ustedes se dan cuenta, los valores que producen son valores erróneos, y cuando uno les dice, no lo captan, no entienden a qué nos estamos refiriendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para solucionar este problema? Lo que yo tengo que hacer para solucionar este problema es que esta señora de aquí, cada vez que se me diga que voy a escoger la opción 2, tiene que suceder. ¿Listo? Vuelve y juega. Probemos a ver sin ningún inconveniente. Escojamos la opción 2. Vuelvo y digo hola. Veo que me muestra. Vuelvo y escojo la opción 2. Ahora escribo la palabra amigo y vamos a ver qué nos muestra. O-G-I-M-A. ¿Ok? Entonces, por eso es tan importante, porque muchas veces ustedes ejecutan una opción, el ejercicio una sola vez, y no, me funciona, pero vuelven y ejecútenlo a ver qué es lo que está sucediendo, para que puedan ver estos errores que a simple vista son imperceptibles y ustedes creen que no dañan el programa, pero ahí está produciendo algo totalmente diferente a lo que yo estaba pidiendo. ¿Listo? O a lo que está pidiendo el usuario que los ha contratado, que en este caso sería yo. Bueno, seguimos ahora con el otro videito para la opción 3.